El examen Saber 11 en Colombia es una evaluación esencial que mide el rendimiento académico de los estudiantes que finalizan el colegio. Este examen no solo determina las oportunidades de acceso a la educación superior, sino que también refleja, en muchos casos, las condiciones sociales y económicas en las que estos estudiantes se han desarrollado. Sin embargo, no todos los estudiantes que presentan este examen lo hacen bajo las mismas circunstancias. Entre ellos hay quienes provienen de hogares con acceso a Internet, con padres que han alcanzado estudios universitarios y con recursos como libros y tecnología que facilitan su aprendizaje. Al mismo tiempo, hay estudiantes que no cuentan con esta ventaja. Viven en contextos donde el acceso a recursos educativos es limitado y las oportunidades son más escasas. Pese a estas diferencias, todos se enfrentan a la misma prueba. Esto plantea una pregunta crítica: ¿cómo podemos comprender y analizar los factores que realmente influyen en el rendimiento de los estudiantes cuando sus condiciones de vida son tan diversas? Este proyecto se enfoca en abordar esa pregunta utilizando una técnica dentro del campo de la inteligencia artificial, el aprendizaje no supervisado. Esto nos permite descubrir patrones ocultos dentro de los datos que nos pueden aportar información muy valiosa. En este caso específico, el objetivo era analizar los datos de los estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 en 2020, identificando factores demográficos, socioeconómicos y académicos y cómo estos influyen en los resultados. Para este análisis utilizamos técnicas avanzadas de data mining. El primer paso fue reducir la complejidad de los datos mediante PSA, lo que nos permitió trabajar con las variables más significativas, manteniendo la mayor cantidad de información posible. Posteriormente, aplicamos el algoritmo DB-Scan, una técnica de agrupación que detecta grupos de datos basados en su densidad. El uso del aprendizaje no supervisado nos permitió analizar miles de datos de estudiantes sin imponer ningún tipo de estructura previa. Esto nos dejó identificar clústeres de estudiantes que comparten características comunes y qué factores pueden afectar su desempeño. Además, pudimos explorar la gran cantidad de datos identificando patrones que no habrían sido evidentes con otros métodos. Este tipo de análisis es crucial para clientes como el Ministerio de Educación y las instituciones educativas. Conocer mejor los factores que impactan el desempeño de los estudiantes permite desarrollar propuestas de mejora más precisas y efectivas. Nuestro objetivo es que estos hallazgos puedan guiar la creación de estrategias que aborden directamente las desigualdades en el sistema educativo, garantizando que todos los estudiantes, sin importar su origen o contexto socioeconómico, tengan las mismas oportunidades de éxito. Los datos que hemos obtenido para hacer nuestro análisis y proyecto los obtuvimos de la fuente de datos.gov.co. Están disponibles para que todos los ciudadanos lo puedan descargar. Básicamente corresponden a 520.307 estudiantes que presentaron las pruebas Saber en el 2020. Tenemos 81 variables con 608.930 datos faltantes que corresponden a un 1.4% del total de la base de datos. No hay registros duplicados. A nivel de tipos de variables, encontramos entonces 52 variables de tipo categórica, 7 de tipo de texto y 22 de tipo numérico. Las dimensiones de los datos que encontramos dentro de esta base de datos están las dimensiones de estudiante, que habla de las variables demográficas y geográficas, y otras de interés, como por ejemplo si el estudiante tiene consola de videojuego, cuánto dedica a horas de lectura. También tenemos la dimensión de la familia. Allí lo que encontramos es variables relevantes a la familia, como por ejemplo la educación del padre, la educación de la madre, si tienen acceso a internet, el estrato de la familia, y tenemos otras variables también asociadas al colegio que hablan un poco del tipo de colegio, si era mixto, masculino, femenino, la jornada y también dónde se encuentra ubicado el colegio. Y al final tenemos la dimensión de las pruebas y sus resultados, y allí lo que encontramos es el puntaje que se obtuvo en cada una de las áreas de evaluación de la prueba. Al finalizar entonces hicimos, luego de evaluar todas las dimensiones, una selección de relevancia de las variables que nos parecieron más importantes a considerar en nuestro estudio, las cuales se pueden observar al lado derecho. Estas son las que hemos seleccionado para hacer toda la segmentación y análisis. Una vez ya teníamos definido nuestro subconjunto de variables, hicimos toda la preparación de los datos. Para ello se calculó la edad de cada uno de los estudiantes a partir de la fecha de nacimiento. Se hizo una imputación de los valores faltantes asignando la media para las variables numéricas y la mediana para las variables categóricas. Luego hicimos una codificación y estandarización de las variables. Utilizamos one-hot encoding para codificar las variables categóricas y Standard Scalar para estandarizar las variables numéricas. Luego hicimos un análisis de correlación para entender si hay alguna correlación entre las variables que habíamos seleccionado. Para esto utilizamos el método de Pearson y el criterio que usamos es aquellas variables que tuvieran un valor mayor a 0.7 estaban altamente correlacionadas,
por lo que descartamos las variables de cole código IFES, tu nacionalidad Venezuela, FAMI personas hogar 5 y cole calendario B. Luego pasamos a hacer una reducción de las variables con el método de PCA para tratar de entender cuáles eran los componentes que explicaban mayoritariamente la varianza de los datos. Elegimos un threshold de 90% y obtuvimos que habían 33 componentes principales explicando la varianza del 90%. Nos quedamos con esas 33 componentes y luego corrimos nuestros algoritmos de parametrización como era el K-nearest neighbors con un valor de 5 que nos parecía adecuado y estándar para un volumen de datos tan grande como el que teníamos. Sin embargo, la máquina se colgó, por lo que decidimos entonces generar una muestra del 10% de la base de datos que nos parecía razonable que fuera la misma o una representación importante de los datos para poder continuar nuestro análisis dadas las restricciones que tuvimos de máquina. Y volvimos a ejecutar nuestro proceso de K-nearest neighbors para tratar de encontrar un valor óptimo de epsilon y ya con el 10% de la base de datos, alrededor de 53.000 registros, logramos que el algoritmo convergiera y obtuvimos un valor de epsilon de 1.921 con unos min samples de 66. Entonces, una vez ya obtuvimos estos parámetros, decidimos ejecutar dbScan en la base de datos y también obtuvimos los mismos problemas de rendimiento de máquina, por lo que no pudimos hacer la segmentación con toda la base de datos y seguimos utilizando nuestra muestra del 10% de la base de datos con los parámetros que ya se habían identificado anteriormente. Esto nos dio entonces dos segmentos que son los que vamos a explicar a continuación. El muestreo aleatorio del 10% de los datos nos permitió continuar con el análisis. Utilizando este subconjunto de datos se identificaron dos clústeres principales. El clúster 0 incluía 43.560 estudiantes, mientras que el clúster 1 agrupaba 914 estudiantes. El resto de los datos fueron clasificados como ruido. La alta proporción de puntos de ruido puede estar relacionada con la heterogeneidad de los estudiantes, lo que hace que muchos de ellos no se agrupen claramente. El algoritmo dbScan es ideal para encontrar grupos densamente conectados, pero puede descartar puntos que sean muy dispersos, como es el caso. Al analizar la distribución de las variables categóricas por clúster, se observaron diferencias notables. El clúster 1 tenía una mayor proporción de estudiantes con acceso a Internet, mientras que el clúster 0 presentaba una mezcla más heterogénea de estudiantes sin acceso. También observamos que los estudiantes del clúster 1 tendían a provenir de estratos socioeconómicos más altos, mientras que el clúster 0 incluía una mayor cantidad de estudiantes de estrato bajo y medios. En cuanto al rendimiento académico, los estudiantes del clúster 1 lograron puntajes globales significativamente más altos y mostraron menos variabilidad en sus resultados. Estos hallazgos subrayan la relación entre el acceso a recursos como el Internet y una mejor situación socioeconómica y el rendimiento académico de los estudiantes. Algunas posibles limitaciones de la implementación del algoritmo es pues el uso de un subconjunto de datos, ¿no? Como decía mi compañero. Esto pues puede influir en los resultados, dado que el algoritmo de clustering se aplica solo a una porción, lo que limita la generalización de los resultados. Adicionalmente, la elección de los parámetros, a pesar de que, digamos, se utilicen métodos como el de Nearest Neighbors, pues esto hace que los valores también no sean óptimos para otros subconjuntos o el mismo total de los datos. Entonces, como que encontrar parámetros correctos en grandes conjuntos de datos resulta bastante complejo y pues hace que si hay un ajuste inadecuado de estos parámetros, pues se pueda llevar a clasificaciones subóptimas como un alto número de puntos de ruido. Y pues digamos que estos puntos de ruido pues también pueden deberse a esa alta heterogeneidad, digamos en este caso en particular, de los estudiantes en términos de sus características socioeconómicas y académicas, lo que hace que algunos estudiantes no puedan agruparse de forma clara con otros. Y como también mencionábamos anteriormente, pues este algoritmo es computacionalmente costoso
porque pues se trabaja con grandes conjuntos de datos. Por ello se necesitó realizar ese muestreo para que se pudiera ejecutar de forma eficiente. Entonces pues hay una necesidad de mayor capacidad computacional o la elección de métodos de segmentación más eficientes en términos de recursos. Estudios posteriores o mejoras posibles, pues podría hablarse de otros tipos de algoritmos de clustering como K-means, que este pues es más eficiente en términos computacionales y podría manejar el conjunto ya completo de datos sin la necesidad de muestrear. Aunque PCA siempre va a ser muy útil para reducir la dimensionalidad de los datos, también sería interesante explorar otras técnicas que no sean tan lineales, ya que se podrían captar mejor las relaciones complejas entre los datos, en este caso de estudiantes, generando como agrupaciones que sean un poco más coherentes. La imputación de valores faltantes fue realizada utilizando la media para variables numéricas y la moda para variables categóricas. Sin embargo, pues estas técnicas también pueden ser mejoradas utilizando métodos más sofisticados. También para evitar la limitación del muestreo se podría optar por aumentar la capacidad computacional o utilizar plataformas que permitan el procesamiento distribuido de datos. Así se correría el análisis completo sin reducir la cantidad de datos. En nuestro análisis, como dijimos inicialmente, se realizó con datos de un solo año, 2020. Podría ser útil realizar estudios que incluyan varios años para identificar tendencias y cambios en